Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lainez. Vamos a desarrollar un tema importante titulado Panorama de la literatura peruana. Bien, ¿están listos? ¿Preparados? Comencemos. La literatura peruana pasa por tres épocas. Esta distribución, bueno, es importante, ¿ya? La época prehispánica, la época colonial y la época republicana. Bien, eh, en esta literatura peruana, bueno, tenemos la época prehispánica. El prefijo pre significa antes. Hispánica se refiere a la cultura occidental, a la cultura hispana, ya que España, hispana es España, España es de Occidente, España es de Europa. Y, y acá en la época prehispánica se desarrolla una literatura eh, que se desarrolló antes de la llegada de los españoles, ¿no? Valga la redundancia. Esa literatura, esas composiciones orales se desarrollan antes de la llegada de los españoles. O sea, los españoles trajeron la escritura, pero antes de que lleguen no había escritura. Por eso se dice que eran composiciones orales. En la época prehispánica predominan las composiciones orales, o sea, los poemas, mitos, leyendas, poemas dedicados al Inca Atahualpa. Habían 14 incas, ¿no? A todos los incas se le dedicaban poemas, Atahualpa, ¿no? Leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de los hermanos Ayar, habían mitos, el mito de Incar, o sea, habían mitos, leyendas, poesía, poesía a las cosechas, poesía al ganado, e incluso habían cantos fúnebres también. Y todo eso eran composiciones orales, ya que no había escritura. Cuando llegan los españoles, ellos ya llegan, pero esa llegada de los españoles va a generar un choque de culturas. Hay un choque, un conflicto entre el mundo andino y el mundo hispano. Y eso lo van a escribir los cronistas en la época colonial. Esa época colonial también va a tener una estructura. El escritor o crítico y crítico García Bedoya lo divide en tres periodos. En la época colonial lo divide en conquista, en la estabilización del régimen colonial y en la crisis del régimen colonial. En la época de la conquista, o sea, esos tres periodos están dentro de la época colonial. La época colonial se refiere a la época en donde los españoles ya se asentaron acá en el Perú, exactamente en Lima. Y acá, en esa época colonial, están los tres periodos. Ahí está la conquista. Y esa conquista en realidad no fue una conquista pacífica, fue una conquista conflictiva, violenta entre esos dos mundos. Por eso hubo el choque de dos mundos. Por eso se dice que la literatura peruana va a ser multilingüe. ¿Por qué? Porque va a emplear dos tipos de lenguajes, la lengua quechua y la lengua español. También se le va a llamar pluricultural, porque va a mezclar dos culturas, la cultura andina y la cultura hispana, o también conocido como la cultura occidental. Y también se dice que la literatura peruana es heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque mezcla la literatura oral, de la oralidad, con la literatura escrita. ¿Ya? Bien, entonces eso hubo en la época colonial. Ya cuando los españoles se asentaron aquí, trajeron a los sacerdotes para evangelizar, trajeron a los cronistas, ¿no? Hubo cronistas españoles, hubo cronistas indígenas, hubo cronistas mestizos también. El primer mestizo racial y cultural era Garcilaso de la Vega, y cada cronista va a escribir según su versión. Por eso se dice que las crónicas son testimonios. Ahora, estuvieron durante 300 años. La época colonial dura 300 años, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. O sea, los españoles llegaron en el siglo XVI, exacto, llegaron en 1532, o sea, siglo XVI. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX. O sea, 16 al 19 son tres siglos. ¿Cada siglo cuánto vale? 100 años, son 300 años de dominación española. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta que ya los criollos, los mestizos, los indios, todos estaban hartos de los españoles, querían que los españoles se vayan. Entonces surge la crisis del régimen colonial. Recuerden que el régimen colonial es el régimen de España, que estaba asentado acá en el Perú, ¿no? Entonces,
esa crisis, ¿cómo se origina? Se origina debido a las ideas que vienen de Francia. En Francia estaban surgiendo las ideas de la libertad y toda América Latina tenía esas ideas, ¿no? Libertad, libertad, todos querían tener una patria libre en donde no gobierne un extranjero. Claro, pues, ¿no? Cada país quería que no gobierne un extranjero y España era el extranjero y tenían que expulsar a España. Por eso surgen los emancipadores, surgen los próceres de la independencia que van a buscar eso, ¿no? La independencia, pero los que proponen esta independencia al final también se van. El general don José San Martín, Simón Bolívar se van y dejan el país desordenado, lo dejan en un caos, porque no hay nadie que gobierne, no había una persona que lidere, que ordene todo el país, no, sino que nuestro país estaba desequilibrado, estaba desordenado, inestable, social, política y económicamente. Habían incluso una época en la República, que es del siglo XIX hasta la época actual, o sea, 19 me refiero a 1821. 1821, la independencia del Perú. 1821 viene a ser siglo XIX. Hasta la actualidad, en toda esa época, siglo XIX, XX, XXI, en toda esa época hubo una influencia de la literatura foránea, literatura extranjera. No, hubo literatura extranjera, pero también hubo una influencia de la raíz andina y amazónica. Por eso van a sobresalir estos escritores que emplean, ¿no? El multilingüismo, emplean la pluriculturalidad, como Arguedas. Arguedas es un claro ejemplo de que la literatura peruana sí puede tener una identidad propia y no va a ser una literatura imita, imitativa. Entonces, la época republicana inicia con una escuela literaria llamada el costumbrismo. Bien, acá veamos este esquema de acá. La época prehispánica habíamos dicho que es antes de los españoles, o sea, antes del siglo XVI. Y las composiciones van a ser orales, ¿no? Ahí todavía no hay escritura. En la época colonial, vamos del siglo XVI hasta el XIX, 300 años de dominación española. Hay un conflicto entre los dos mundos, mundo hispano y mundo andino. Y en la época republicana surge ya con la independencia del Perú hasta la actualidad. En la independencia no había una estabilidad económica, política y social. Por eso que se trató de buscar una identidad a partir de la raíz andina y a partir de la raíz amazónica. Esas dos raíces, andina y amazónica, van a ser muy importantes para formar la identidad del Perú, ¿ya? Y no solamente en el contexto social, sino también en el contexto cultural. Y ahí está la literatura. O sea, va a haber una literatura con influencia, con rasgos del amazónicos y una literatura con rasgos andinos. Como Arguedas, pues no, Arguedas escribía incluso títulos en quechua. Habían obras de Arguedas con títulos en quechua. Yaguar Fiesta, y también teníamos, que significa fiesta de sangre, y teníamos Guarmacuyay, ¿no? Que es amor de niño. Bien, y acá tenemos las tres épocas de la literatura peruana: prehispánica, colonial y republicana. Prehispánica, composiciones orales, antes del siglo XVI. Colonial, siglo XVI hasta el XIX. Tres periodos. Según García Bedoya, el periodo de la conquista, periodo de estabilización del régimen colonial y la crisis del régimen colonial. Esa crisis se da gracias a los emancipadores. Y esta literatura de la emancipación tiene un rasgo romántico. ¿Por qué? Porque la emancipación busca la libertad y una característica romántica es la libertad. Por eso se dice que un representante de la emancipación es Mariano Melgar, el poeta arequipeño. Y este poeta arequipeño es considerado como el precursor del romanticismo. Él pertenece a la literatura de la emancipación, pero también es precursor del romanticismo. ¿Por qué? Porque nos habla sobre, incluso nos habla sobre poemas de amor, escribió fábulas políticas y todo eso. Fábulas en las cuales representa o refleja en sus fábulas qué tan desordenada estaba la política en esa época.
Claro, porque todo el mundo, cada provincia tenía su propio líder y entre los líderes se peleaban como perros y gatos. Y luego en la época republicana, ¿no? El primer movimiento literario de la época republicana es el costumbrismo. Y en el costumbrismo se va a poder apreciar rasgos del realismo, pero también rasgos del romanticismo. Bien, acá tenemos las tres características de la literatura peruana: pluricultural, multilingüe y heterogénea. ¿Qué significaba multilingüe? Dos lenguas, quechua y española. Pluricultural, dos culturas, cultura andina, cultura hispana. Y heterogénea, dos literaturas, la literatura oral y la literatura escrita. ¿Ya? Bien, y acá tenemos el resumen de eso lo que hemos dicho. La literatura peruana es pluricultural, heterogénea y multilingüe. Pluricultural porque hay dos culturas, heterogénea hay dos literaturas y multilingüe hay dos lenguas. Bien, ahora sí. Vamos a ver otro material. Hola, Lito. Hola, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver esto, ¿ya? Mm, acá, acá. Bien. Número uno. Dice la número uno, el costumbrismo se manifiesta a través de dos vertientes, las cuales son las dos vertientes del costumbrismo. Se va a describir lo que ocurre en el entorno social y también se va a idealizar, ¿no? Se va a tratar de buscar un lugar ideal. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estamos? Ya, entonces la número uno, eh, el costumbrismo se manifiesta a través de dos vertientes. Sería a través del realismo por las descripciones del entorno social y también a través del romanticismo, ya que el costumbrismo se desarrolla en un contexto en donde predomina la libertad y el romanticismo, y una característica importante del romanticismo es la libertad. Bien, ahora, vamos a la número dos. Dice, ¿qué autor es considerado como el máximo representante de nuestro romanticismo? En el Perú tenemos dos romanticismos. El romanticismo histórico, que se preocupa mucho por el pasado histórico, y el romanticismo intimista, que se preocupa más por manifestar las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, los poemas de Carlos Augusto Salaberry. Salaberry le escribe un poema a su musa, a su amada, Ismena Torres. Le dice que se acuerde de él, ¿no? El poema se titula Acuérdate de mí. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Ese poema de Carlos Augusto Salaberry representa el romanticismo intimista y ese poema está dedicado a su musa Ismena Torres. En cambio, Ricardo Palma, conocido como el bibliotecario mendigo, él desarrolla un romanticismo histórico, ya que se preocupa más por el pasado colonial. Algunos dicen que es el nostálgico de la colonia, porque él utiliza personajes de la colonia, los santos, virreyes, personajes políticos, ¿no? Eh, de esa época, de la época colonial. En cambio, otros críticos dicen que no, más bien él se burla del pasado colonial. Entonces, el representante importante del romanticismo peruano es el que va a iniciar el romanticismo y el que inicia es Ricardo Palma. En el año 1848, Ricardo Palma escribe un libro titulado La Bohemia de mi tiempo. 1848 es el año en que va a iniciar el romanticismo en el Perú. Por lo tanto, Palma es el representante más importante. La letra E. Dos, la letra E, está bien. Tres. A ver, tres. Creo que acá no se aprecia la tres, pero acá sí se aprecia la tres. Manuel González Prada utilizó alguna vez el seudónimo del apóstol de la muerte, ya que González Prada él escribía ensayos, escribió poemas. En su poesía es precursor del modernismo y con sus ensayos es precursor del indigenismo. ¿Por qué? Porque en los ensayos él va a hablar del indio.
va a tratar de reivindicar la figura del indio. En cambio, en su poesía, él va a revalorar los famosos poemas breves que vienen de Francia, ¿no? Las estrofas de Francia, conocidas como el triolet y el rondel. Son poemas pequeños, pero que ayudan a que González Prada sea considerado precursor del modernismo. ¿Cómo son esas estrofas de Francia? Bueno, él se fue a Francia, González Prada viajó a Francia, se casó con una francesa, tuvo francesitos y bueno, trajo acá al Perú esa estrofa francesa, ¿no? El triolet y el rondel. Por ejemplo, este poema, ¿cómo era? Los bienes y las glorias de la vida, o nunca vienen o nos llegan tarde, lucen de cerca, pasan de corrida, los bienes y las glorias de la vida. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé, entre misterios y sonrojos, algo me dicen tus ojos. Vibran de desdenes o enojos, o hablan de amor y de fe. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Entonces, esos son poemas, estrofas modernistas. Por eso que a González Bravo se le considera como el precursor del modernismo. ¿Y por qué le llaman el apóstol de la muerte? Porque en sus ensayos él dice que eh, e- e- él, él hace una crítica muy fuerte contra la política, contra los antiguos gobernadores del Perú que no hicieron nada en la guerra contra Chile. No se le incluyó. Perdimos en la guerra con Chile porque no se le incluyó al indio como parte de la nación. Y él va a decir, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Esa es la famosa frase, ¿no? Y él está mandando a la tumba a todos los viejos que no hicieron nada en la guerra con Chile y a todos los burgueses, a toda esa burguesía, a toda esa aristocracia que no hizo nada. Y por eso se le conoce como el apóstol de la muerte, pues, ¿no? Bien, esa es la respuesta correcta. Sí, Martín Adán es un seudónimo, es el autor de La Casa de Cartón. Él es un escritor vanguardista, él, igual que Vallejo, igual que Carlos Oquendo de Amat. Martín Adán, su verdadero nombre es Rafael de la Fuente Benavides. Rafael de la Fuente Benavides, conocido como el autor de La Casa de Cartón. Bueno, su seudónimo es Martín Adán. Adán por el primer hombre, ¿no? Bíblico, por el personaje bíblico, y Martín por el, dicen que era el nombre de un monito. La B, el arquitecto de la narrativa. ¿A quién le decían el arquitecto de la narrativa? ¿Se acuerdan? Es precursor del modernismo, pero representante del realismo. Es precursor del modernismo, sí, precursor nada más, pero es representante del realismo. Exacto, está muy bien. Sí, porque el representante del modernismo viene a ser Chocano, en la poesía es Chocano, claro. Tienes mucha razón, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Creo que lo puse, incluso lo puse ahí en la imagen de la pizarra, que lo mandé al WhatsApp, no sé si lo tendrá. Ahorita lo voy a presentar esto. Ah, ¿Quién más? El arquitecto de la narrativa es Mario Vargas Llosa. Así le dijeron después de ganar el premio Nobel. ¿El dandy quién es? ¿A qué autor le decían el dandy? ¿Se acuerdan? El dandy era el autor del Caballero Carmelo. A ver, el dandy era Abraham Valdelomar, pues ¿no? Por su vestimenta y todo, ¿no? Paraba con sus anillos de oro, con su bastón, sus anteojos, sus lentes, exacto, ¿no? Su traje bien vestido, su sombrero de ala ancha. Y el conde de Lemos, también, ¿no? Abraham Valdelomar, es el conde de Lemos o el dandy. Claro, Valdelomar es un gran personaje, fue amigo de Vallejo y se juntaban ellos en el Palais Concert, ¿no? Él es el famoso poeta que decía, él es el famoso poeta que decía que el Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión y Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Por lo tanto, yo soy el Perú, decía. Wow, es bien así, bien fuerte su poesía. Aunque él es en su poesía él transmite otro sentimiento, a un sentimiento de la infancia. Por ejemplo, su poema Tristitia habla de tristeza. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nunca nadie me la supo enseñar. Ese es el poema de Valdelomar. El mar, la provincia. Claro, ellos incluso formaron un grupo de escritores provincianos. Ahí está Federico More, y entre varios de ellos, incluso Valdelomar llegó a formar
¿cómo se llama? Tener su propia revista, la revista Colónida, el grupo Colónida también. El grupo Colónida es el grupo que va a hacer algo nuevo en la poesía. Ellos van a tratar de hacer algo nuevo, ¿no? De no utilizar un lenguaje muy culto, muy académico como los modernistas, sino que Valdelomar se encuentra en el posmodernismo y su lenguaje, ellos quieren hacer un lenguaje más sencillo, tierno, evocador, infantil. Pues. Bien, entonces vamos a la 4. La 3 está bien. Antes de viajar a Europa, César Vallejo publicó en el Perú dos libros de poesía que llevan por título. Ya. Vallejo escribió dos libros antes de ir a Europa y dos libros después de que fue a Europa. O sea, en Europa ya escribió dos libros. ¿Y cómo se llaman los libros que escribió antes de irse a Francia, Europa, Francia? Los Heraldos Negros. Y hay un poema, hay un libro que escribió estando en la cárcel. Él tuvo una experiencia carcelaria. En la cárcel escribió un libro titulado Trilce, ¿no? Trilce. En cambio, cuando fue a Francia, él viaja a España. Sus amigos querían que viaje él solo, no querían que viaje su esposa, porque él se había casado con una chica, ¿no? Había estado con una jovencita llamada Georgia Philippard, pero era tóxica, a nadie le caía. Entonces, le decía, oye, si vas a venir, vienes solo. ¿Ah? Entonces, al final, claro, pues él viajó a España y varios escritores Lorca, Hemingway, Pablo Neruda, varios escritores importantes viajaron a España porque España estaba en crisis, pues entre los mismos españoles se estaban matando. Había una guerra civil española entre los falangistas y los republicanos. Eso era en el año 1936-1939, una guerra civil, España contra España. Y los escritores fueron a solidarizarse. Vallejo escribió un libro de poemas titulado España, aparta de mí este cáliz. El cáliz es una copa en donde el sacerdote en la misa entrega la hostia y ese elemento religioso va a estar presente en los poemas de Vallejo. Pero él dice, aparta de mí este cáliz, o sea, como diciendo, aparta de mí todo lo que es religión, porque ya Vallejo tenía en España, bueno, cuando él viajó allá, a Europa ya tenía las ideas marxistas, socialistas, ¿no? Comunistas, todo eso. Y también va a escribir, profe, entre ese uno de los temas también es la ausencia de la madre o ese es de los alumnos. No, en Trilce, porque cuando él publica Trilce, él se entera pues de que su madre había fallecido ahí en Trilce, con la publicación del Trilce. O sea, él tuvo dos golpes muy duros en la vida, ¿no? Fue que su hermano fallece, su hermano Miguel fallece, fallece su madre y encima él lo meten preso. O sea, ya está bien complicada la situación y encima el gobierno de Leguía lo buscaba. Lo buscaba para meterlo de nuevo, para meterlo de nuevo en la cárcel. Entonces, él tenía que buscar una solución. No podía estar acá en el país. Lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo. Entonces, uno de sus amigos del Grupo Norte, que es de Trujillo también, porque Vallejo es de Trujillo, uno de sus amigos llamado Antenor Orrego, que es uno de los fundadores del APRA, ideólogos, entonces Antenor Orrego tenía una beca para Francia y se lo dio a Vallejo. Toma, mejor anda tú lo necesitas más que yo y Vallejo se fue a Francia gracias a su amigo, pues Antenor Orrego. Por eso que en los poemas le va a dedicar, sus poemas los va a dedicar a Antenor Orrego. Ahora, los últimos poemas que escribió, él no lo publica. Poemas humanos que habla sobre el dolor humano, que todo el dolor del mundo siempre se impregna en el cuerpo humano, en las rodillas, en las rodillas, en los fémures, todo. Entonces, todo ese dolor que aqueja al ser humano, eso lo va a escribir ahí, pero él no escribió ese título. Fue cuando él falleció, Georgia Filipar fue la que reunió todos los poemas sueltos y junto con un escritor, creo que era Raúl Barrenechea, y con él ya trataron de buscarle un título adecuado para publicarlo. O sea, su esposa fue la que publicó Poemas Humanos, y Vallejo no, porque Vallejo ya había fallecido. O sea, ese es un poema póstumo en realidad, poema póstumo. Y acá la pregunta era antes de viajar. Entonces, antes de viajar está bien, los Heraldos Negros, que tiene una tendencia modernista por el color y la música. Ahí hay una rima, en los Heraldos Negros dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposaran en el alma. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atila o lo serán los negros que lo manda a la muerte? O sea, vemos que al final de cada verso eh, tiene la palabra que rima. Por ejemplo, fuerte y muerte son palabras que riman. Fuerte, muerte, ¿no? Yo no sé, dice, yo no sé, y repite yo no sé al final de cada verso. Entonces, esa rima hace que el poema de los Negros esté ubicado en el modernismo y no en el vanguardismo, en el modernismo. Y es más, el colorido también, porque el color negro puede simbolizar dos cosas, o la muerte o la tristeza. Los heraldos negros son los mensajeros de la muerte. Y Trilce sí tiene una tendencia vanguardista. Este poemario sí se ubica en el periodo vanguardista. Bien, vamos entonces a la número 5. ¿Qué dice la número 5? ¿Cuáles son los poemas póstumos de Vallejo? Justo lo que había escrito, o mejor dicho, lo que se publicaron allá en Europa. Fueron poemas humanos y España parte de Mestecales. Está bien, 5 la letra. 6. El rival del caballero Carmelo. ¿Se acuerdan del caballero Carmelo? Este es un cuento de Valdelomar, ¿no? Que nos habla sobre la provincia, Ica, la aldea de Pisco, ¿no? La aldea de Pisco, ¿no? Ahí es donde va a luchar este famoso gallo de pelea. Profe, la tercera etapa de Vallejo era la etapa de compromiso social. La tercera etapa es la etapa de compromiso social. Ahí está primera etapa, modernista, eran los negros. Segunda etapa, vanguardista, Trilce. Y la tercera etapa de compromiso social, en la cual están estos dos poemas que se escribió en Europa. España, parte de mi este cáliz y Poemas Humanos. Y entonces, ¿con quién luchó el Carmelo? Con el ajiseco, ¿no? Con el famoso ajiseco, sí. Ahí el Carmelo era un regalo para el papá de Roberto. Y lo prepararon para que él vaya a luchar contra el ajiseco. Dice que al papá bueno, lo retaron, pues, ¿no? En una pelea de gallos. Y él dijo, no, no, no. Bueno, al final aceptó. La pelea iba a ser el 28 de julio y tenía que haber jueces, ¿no? Los jueces van a determinar las reglas. Aquel animalito que entierra el pico, él perdió. Entonces todos están haciendo las apuestas, quién gana, quién no gana. Bueno, todo se inició porque los niñitos, los hermanos de Roberto estaban esperando la llegada del hermano mayor. Roberto era el hermano mayor. Todo inicia con la llegada del hermano mayor, de Roberto. Él viene trayendo el Carmelo, que es un gallito color caramelo, para el papá, ¿no? Y el papá, bueno, fue retado en una pelea de gallos, él va, acepta todo, pero su gallo empieza a perder una y otra vez, pero en una de esas se levanta, ataca de frente, ¿no? En sus patitas tenía las navajas, son gallos navajeros que dan así en el pecho al contrincante. Y entonces el ajiseco no se quedaba atrás, se caía, se levantaba, lo rodeaba el Carmelo, y en una de esas el Carmelo de nuevo, ¡plá! Le da en el pecho sus navajitas, el ajiseco cae y entierra el pico. El juez dice, señores, enterró el pico, ¡guau! Y todos contentos, ¿no? Pero ahí, en ese momento, ¡pum!, el Carmelo también se cae. Los hermanitos llorando, tristes. El papá dice, no, hay que echarle aguardiente en su alitas para que se recupere. Lo llevan a la casa, los niños van al colegio, todos llegan temprano porque quieren ver al Carmelo. El Carmelo estaba ya agonizando, pero apenas vio a los niños, se levantó porque no quería que lo vean así y dio su último canto, ¿no? Cuicurucú. Y entonces falleció el Carmelo. Los niñitos estaban ahí. Y eso, sí, eso está bien, pues. Condorito, no. El gallo Claudio. Esos son de dibujos animados. Vamos a la número 7. ¿Qué dice la número 7? Ajiseco, batalla épica, profecía, es triste el final. Todo el mundo que se enamora, se encariña, ¿no? Con los animalitos, va a poder entender este cuento. ¿Qué dice la número 7? Creo que estaba por acá. Pascual, Don Santos y Efraín son personajes de un cuento de Ribeiro. ¿Cómo se llamaba ese cuento? Los gallinazos sin plumas. Pero ese cuento, mira, acá la pregunta es, ¿a qué libro pertenece? No dice el nombre del cuento, dice a qué libro pertenece. ¿A qué libro pertenece? A ver, ¿quién sabe? Este, el cuento sí se llama Los gallinazos sin plumas, pero ese cuento pertenece a un libro donde hay muchos cuentos, porque, bueno, el autor Rivero es uno de los grandes cuentistas, ¿no? El mejor cuentista peruano, y él escribió Alienación, La Insignia, varios cuentos, ¿no? Dentro de un libro en la cual le daba voz a los que no podían hablar, a los sujetos marginados,
a los vagabundos, a los mendigos, a los que fueron eh, relegados por la sociedad, ¿no? Ese libro se titula La palabra del mudo. La palabra del mudo es un libro en la cual el autor le va a dar voz a los que no pueden hablar, a los marginados de la sociedad. Y en esa época, Ribeiro pertenece a la época del 50, le llaman generación del 50. Y en esa época, generación del 50, estaba de presidente Manuel Apolinario Odría. En esa época hubo migraciones, ¿qué más? Hubo migraciones, la gente que venía de provincia iban a vivir en la falda de los cerros, ¿no? Se crean los grandes hospitales, grandes colegios, todo eso, una modernización en la época de Odría. Claro, La palabra del mudo se llamaba el libro de Ribeiro. Bien, señala el autor de La palabra del mudo y prosa apátrida. Justo lo habíamos dicho, Julio Ramón Ribeiro. Y nos queda un minuto para resolver la número 9. A través de la literatura se propuso dar a conocer los problemas de la urbe limeña, la pobreza de los sectores marginales. Justo habíamos hablado de los sujetos marginales que viven en lugares marginales, esos lugares marginales que están dentro de la ciudad de Lima, dentro de la urbe limeña. Y eso es algo, ¿no?, que se puede apreciar en la realidad social de la época del 50. Por eso decimos que estas características definen a la generación del 50. Y la número 10, ¿a qué texto corresponde el siguiente fragmento? Enrique cogió a su hermano. Esas son los gallinazos sin plumas. Son dos hermanitos, ¿no? Que tienen que buscar comida para el cerdo pascual. Los gallinazos sin plumas. 11. El autor de Conversación en la Catedral, Mario Vargas Llosa. Él, aparte de escribir Conversación en la Catedral, también escribió la tía Julia y el escribidor